Definitivamente no debió ser nada fácil este encuentro y me dicen varios testigos que hubo mucha tensión en los pasillos del hospital. Señores, tenemos aquí a Jordi Martín que nos trae lo que pasó con Luis Miguel en España. Luis Miguel, Dios mío, Luis Miguel, ¿qué está pasando con Luis Miguel? Ahora yo lo he encontrado que está tranquilito. Sí, no, Luis Miguel recuperó la estabilidad. Yo creo que Paloma Cuevas es la persona que más paz le ha traído a la vida de Luis Miguel. Está súper enamorado. Bueno, la edad y está en el mejor momento de su vida porque nunca Luis Miguel ha ido mejor en los conciertos. Y está facturando muchísimo dinero. Con este tour facturó lo más grande. ¿Y en qué se quiere gastar ese dinero que ha facturado tanto? Pues en varias propiedades en Madrid. Y nosotros hemos estado allí en Madrid haciendo una investigación sobre las propiedades que quiere adquirir Luis Miguel. Vamos a ver lo que está pasando. Ya es un hecho que Luis Miguel se queda en España y es que el cantante decidió comprar la propiedad que tenía rentada a las afueras de Madrid desde el año 2023. Es el lugar más elitista que hay en Madrid y yo diría que en toda España. Ahí han tenido casa pues Cristiano Ronaldo, millonarios, y empresarios y personas muy influyentes. Sin duda, lo que más priva en este entorno es la seguridad y la privacidad. La casa, situada en la zona de los Lagos dentro de la urbanización La Finca, cuenta con 500 metros cuadrados. Es de 2 plantas, varios niveles, además de un pequeño jardín con piscina. Les cuento que en este mismo reparto, Paloma tiene otra propiedad, la cual heredó de su padre, y se trata de un terreno de 3.714 metros cuadrados, en donde está construyendo una mansión con piscina tipo playa en el jardín. Como ven, la parejita está invirtiendo bastante en este lugar, ya que según dicen, Luismi además quiere comprar una segunda propiedad de 12 millones de euros, la cual sería un chalet unifamiliar con más terreno que le garantizaría mucha más privacidad y seguridad. Por otra parte, nos contaron que Luis Miguel y Paloma se vieron frente a frente con Enrique Ponce, el ex de Paloma. Nos encontramos a las puertas del Hospital Ruber Internacional de Madrid, donde el pasado 7 de febrero se produjo aquí el encuentro entre Enrique Ponce y el cantante Luis Miguel después de 5 años sin hablarse. Definitivamente no debió ser nada fácil este encuentro y me dicen varios testigos que hubo mucha tensión en los pasillos del hospital, pero al final Luis Miguel y Enrique Ponce se saludaron con mucha cordialidad. Cordialidad es la palabra en el entorno, porque usted usa mucho la palabra entorno. Entorno nos encanta, ¿eh? Nuestro entorno. No, cordialidad y tensión. Me dicen que hubo entre ese encuentro entre Enrique Ponce y Luis Miguel en ese hospital, que coincidieron porque se puso malita la hija de Paloma Cuevas y Enrique Ponce. Paloma Cuevas acudió con Luis Miguel y allí se encontró el papá de la criatura, que era Enrique Ponce. Vamos por partes. Sí. Comprar Luis Miguel en Madrid, que se va a mudar para allá. Es la ciudad más popular ahora para toda la gente de América Latina de vivir. Es Madrid. Se ha convertido en el epicentro. En el Disney World de todos los latinos de América Latina. Ajá. Los precios se han disparado y los españoles no pueden comprar casas ahora en Madrid por lo... Pero me parece raro que compró tan lejos de Madrid, porque él está al lado de Pozuelo de Alarcón, a él quiere privacidad. Casi 40 minutos de Madrid, tiene mucha tranquilidad, pero ahí están los futbolistas viviendo. Es el lugar más de moda. Para artistas de ese nivel es un lugar que es antipaparachis, súper privado. Pero Luis Miguel, que le gusta salir a comer a buenos restaurantes y todo eso, tiene que meterse en tráfico 40 minutos para llegar a Madrid. Es súper privado. Es súper privado. Allí lleva 2 años viviendo. Él rentó, cuando llegó a Madrid rentó porque no sabía la relación con Paloma Cuevas, cómo iba a salir, si bien o mal. Conozco gente que vive ahí, pero me parece demasiado lejos. Rentó esa casa, una vez se ha sentido cómodo en esa casa, ha dicho, pues voy a comprarla, ¿para qué seguir rentando? Y ahora quiere adquirir otra de 12 millones, que es la que os hemos enseñado. Que venga con chef. La que tiene ahora vale 3 millones. Exacto. Que venga con chef. Y la que está mirando tiene helipuerto, porque quiere aterrizar allí con su helicóptero, una película. Ahora, el chisme sigue siendo que efectivamente Luis Miguel está con la esposa de quien era, o la ex esposa de Enrique Ponce. De su compadre, que se llamaban compadre. Su compadre, porque ella era la madrina de los hijos de Luis Miguel. Exacto. Lo que sí que está claro que esto reafirma
O sea, esto confirma que está más enamorado que nunca. Para el resto de su vida. Y que están bien, porque Raúl, yo no creo que Luis Miguel tenga necesidad de meterse en 12 millones si no ve futuro. Yo creo que él está súper ilusionado. No, pero yo creo que se siente ahora mejor en Madrid. Es él también una figura muy grande en España. Sí. Él, mira, tiene los conciertos allá, le va bien también allá, tanto como le va en América Latina. Creo que para él vivir en Madrid ahora es algo... creo que se siente más seguro. ¿Sabes qué pasa, Raúl? La relación está estable. ¿Y sabes qué pasa? Ese es el punto. Que Paloma ha metido en su círculo a Luis Miguel, Rosa Clara, la diseñadora, todas las amigas de Paloma Cuevas y sus parejas se han convertido... Han encajado muy bien. Y eso es dije aquí en el programa anteriormente, hace muchos años atrás, cuando ella estaba casada con Enrique Ponce. El entorno de... No, yo estoy en un restaurante y ahí se veía que, oye, esta mujer está enamorada de Luis Miguel o tiene algún problema. Ella está casada con Enrique Ponce y está sentada en un restaurante al lado mío, en el restaurante El Paraguas. No al lado mío, pero no, yo fui al baño, la veo. Digo, wow, termino de ver a su esposo cortar las 2 orejas y el rabo en una corrida de toros en el País Vasco. Entonces yo salgo y le digo, oye, es un placer, tal. Yo soy fanático de su esposo, esto, lo otro. Y la mujer me está mirando con una cara. Yo trabajo en televisión en Estados Unidos. De verdad que felicidades, esto, lo otro. Y me dice, yo sé quién tú eres, exactamente quién tú eres. Tú eres el que le hace la vida imposible a Luis Miguel. Te digo, eso te digo, Paloma. Estando todavía con... Y cuando me voy, le dejo la comida, le trato de pagar la comida y me viene el camarero y me dice la señora que no acepta que tú le pagues la comida. ¡Wow! Ahí ya tenía sentimiento. Y mira, y estaba todavía con Enrique Ponce. ¿Sabes que me compré una casa nueva? ¿Y qué viene con una casa nueva? ¡Dientes nuevos! No te quiero ver por mi casa, paparazzi. No, yo no necesito guarura. Mira, yo te hago así. ¡Ya! Ah, no,